Empieza el libro segundo, lo que en la ley 125 fue el libro tercero. En la ley 6380 está previsto en el libro segundo, producto de las modificaciones que se dieron en materia tributaria. El título del libro lleva impuestos al consumo, porque estos impuestos gravan aquellos bienes o aquellos servicios que son aprovechados por la generalidad. Por ende, es un impuesto general de gran afectación a un importante sector de contribuyentes. Prácticamente todos tributamos los gravámenes al consumo en la medida que utilizamos o aprovechamos los bienes incididos por estos gravámenes. Comenzamos con el impuesto al valor agregado, o IVA, como se conoce también por las siglas, que tiene su origen en el impuesto al valor añadido, heredado del sistema tributario español. Contempla como hecho generador a la enajenación de bienes, y aquí, producto de la experiencia internacional, se gravó a la enajenación independientemente de que sea a título gratuito u oneroso, porque en realidades extranjeras se había gravado la venta y este impuesto era eludido a través de actos de simulaciones, en situaciones de permuta, en supuestas donaciones, lo que habilitaba de una manera legal el no tributar el impuesto. De ahí que el legislador consideró ya en el año 92, porque el IVA siempre a nivel nacional gravó la enajenación. También resulta gravada la prestación de servicios, excepto aquellos que sean de carácter meramente personal, siempre y cuando se presten en relación de dependencia. La importación de bienes, lo que afecta directamente a la aduana. Son contribuyentes de este impuesto personas físicas cuando éstas cumplan servicios personales o ejerzan algún acto profesional cuando no resulte en relación de dependencia, y también por el arrendamiento de inmuebles. ¿Por qué resultan excluidos los servicios prestados en relación de dependencia? Por la sencilla razón que el trabajador que resulte dependiente tiene que estar aportando un régimen previsional. O sea, tiene que aportar alguna caja jubilatoria, llámese IPIS, llámese Ministerio de Hacienda, y si a eso nuevamente se le va a aplicar IVA, se estaría produciendo el fenómeno de la doble imposición, cosa que por disposición constitucional eso no está permitido. También resultan contribuyentes las empresas unipersonales. También resultan contribuyentes las entidades privadas, sea del tipo societario que fuere, las asociaciones, mutuales, corporaciones, federaciones, independientemente de que éstas tengan o no personería jurídica. El consorcio, otra figura que resultó inserta en calidad de contribuyente a los efectos del IVA, y en la que cada entidad consorciada resulta responsable solidaria a los efectos de este impuesto. Se mantiene la regla de que las sucursales o las agencias tributen de manera independiente a donde se encuentren las casas matrices,
sobre todo si es que las mismas están constituidas dentro o fuera del territorio nacional. Siempre que realice alguna actividad grabada dentro del país, estas van a tener que tributar de manera independiente. Los entes autárquicos, las empresas públicas, los entes descentralizados o de economía mixta, lo que devela la posición de que el Estado también es contribuyente del IVA siempre que realice una actividad grabada. Como ejemplo tenemos al caso de la SAP, una empresa mixta, o la ANDE, una empresa enteramente pública, que si nos fijamos en las facturas de tales servicios, vemos que está incluido el IVA, por lo cual el Estado también es contribuyente de este impuesto. Grava también al importador, ya sea este habitual, lo que merece un registro de manera discriminada ante la Dirección Nacional de Aduanas, o el importador casual, aquel que no está registrado, al menos no tiene como actividad principal la importación de bienes y por ende no se encuentra registrado como tal ante la aduana. Las estructuras jurídicas, los contribuyentes del INR, las sucesiones indivisas en las formas que la ley contempla. Nacimiento de la obligación tributaria se produce con el acto que primero se manifieste. Puede ser la entrega del bien o la prestación del servicio. No siempre coincide con el momento del pago o con el momento de la emisión de la factura. Cada vez escuchamos más promociones que ofrecen la entrega inmediata del bien y la primera cuota recién a los 60 o 90 días. Entonces, la sola entrega del bien ya da nacimiento a la obligación tributaria. Siguiente posibilidad del nacimiento de la obligación tributaria, la percepción del importe total o el pago parcial del bien. Muchas veces, concesionarias de vehículos, por ejemplo, en el afán de cumplir con los clientes, antes de que termine el año, ya perciben una parte o a lo mejor la totalidad en concepto de pago. Si es parcial se considera una seña y si es total ya no hay nada más adeudado por el vehículo del año siguiente, que estaría entregando recién a fines del mes de enero, febrero o marzo del siguiente ejercicio fiscal. Pero la concesionaria ya se adelanta con el cobro respecto al cliente. También el vencimiento del plazo previsto para el pago del servicio. Esto se da y sobre todo en los servicios públicos que tienen un vencimiento periódico. Se produce el vencimiento, automáticamente nació la obligación de tributar, independientemente de que el prestador de servicio haya o no percibido el gravamen. El caso de los servicios públicos, como resulta prevista específicamente por la ley, la provisión de energía eléctrica, de agua, alcantarillado, recolección de residuos, servicios de telecomunicaciones, sean estas cumplidas por empresas públicas, privadas o mixtas, ya la ley no hace discriminación alguna, se entiende vencido cuando se produjo el vencimiento del plazo previsto para la factura. Para el caso de las importaciones, se da al momento de la numeración del despacho por la autoridad aduanera o algún acto equivalente al mismo. Hay que aclarar que la numeración del despacho constituye uno de los primeros actos dentro del procedimiento del despacho de la importación. Por el principio de territorialidad se grava la enajenación
se grava la introducción de bienes o la prestación de servicios independientemente a dónde se haya celebrado el contrato, de dónde provino el pago o cuál sea el destino del bien, siempre y cuando tales operaciones afecten a territorio nacional. La base imponible, en operaciones a título oneroso, la base imponible constituye el precio de venta, o sea, el valor del bien devengado al momento de la entrega. Se entiende por el valor devengado aquel que incluya todos los importes que deba soportar el comprador, es decir, quien efectúa el desembolso, independientemente a la forma de facturación, ya sea en pago único o sea en pago fraccionado, incluye a la totalidad de las sumas, lo que incluye incluso hasta el interés que pueda soportar ante un sobrecosto por financiación o un interés moratorio. Es un impuesto de liquidación mensual que el contribuyente debe presentar la declaración jurada de la diferencia que resulte entre el IVA débito y el IVA crédito, que pasamos a explicar en qué. El IVA hoy en día contempla una multitasa, es decir, un impuesto que tiene más de una tasa prevista, lo cual se analiza cuál es la situación del bien o de la prestación del servicio y de acuerdo a eso se le asigna una tasa correspondiente. Está, por ejemplo, la tasa del 5%, que es para el arrendamiento y la venta de inmuebles. También tributa un IVA del 5% la enajenación o la importación de los productos de la canasta básica familiar, como ser el arroz, fideos, aceite vegetal, yerba mate, leche, huevos, harina y sal yodada. También afecta con un IVA del 5% la enajenación y la importación de productos agrícolas, hortícolas y fructícolas. También dentro del 5% tributa la enajenación e importación de los productos pecuarios, como ser el ganado vivo, vacuno, equino, caprino, búbalino, ovino, animales de la fauna ictícola y avícola, así como cerdos y conejos. Sus siguientes derivados primarios como carnes, menudencias, lanas, cuero y cerdas, astas y huesos, siempre que no hayan sufrido algún tipo de alteración o transformación, salvo aquellas que resulten indispensables para la conservación. Siempre dentro del IVA del 5%, afecta también a la enajenación o importación de productos que estén registrados como medicamentos de uso humano ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y por último, la tasa del 10% para todos los demás casos que no hayan merecido un tratamiento discriminado conforme a los literales precedentes. Publicidad y ofertas de precios. A los efectos del IVA, todos los precios que resulten ofertados ya se considera incluido el impuesto. Ya no está permitida esa forma antigua en que se ofertaban, donde se daba un monto, por ejemplo, 100.000 guaraníes más IVA. Porque hoy en día, conforme a la ley, esa oferta de 100.000 guaraníes ya incluye el impuesto. Ofertar con el IVA discriminado es una manera indirecta de inducir al comprador, a quien adquiere el bien,
que opte por no pagar el impuesto, por pagar el precio neto, excluyendo el impuesto, a fin de abaratar los costos para el mismo. Por eso la ley hoy en día ya prohíbe esa forma de promocionar los productos sin el impuesto. Toda mercadería que transite por territorio nacional debe tener la factura correspondiente o la nota de remisión. La nota de remisión es a los efectos en que un comercio, por ejemplo, tenemos como vecino a González Jiménez, que tenemos un salón de venta, un local, una de sus sucursales, en Antequera y 25 de mayo. Pero posiblemente tiene un depósito mucho más amplio donde estoquea todas las mercaderías, o al menos gran parte de ellas, sin que éstas sean exhibidas. Cuando González Jiménez va a llevar parte de ese lote al local comercial, tiene que ir acompañada de una nota de remisión, lo que avala que esa mercadería es de origen legal, si fue importada, fue despachada, porque todos esos datos resultan cargados en la nota de remisión. O bien directamente el comprobante de venta, que ya es una factura, es más de uso contable, la otra es más de uso administrativo interno, donde también se declara la fecha de la enajenación, el valor del bien y, por sobre todo, el impuesto. Toda mercadería que no porte la documentación, sea nota de remisión, sea comprobante de venta, se considera en infracción y puede caer en comiso, ya sea temporal o definitivo. Temporal en el caso que durante el sumario administrativo el propietario o el transportista presenten la documentación, lo que implicará que previo pago de la multa por haber transitado sin la documentación, lo que ya de por sí le posicionó en una situación de infracción, o definitivo si en el sumario administrativo ninguno de los responsables presenta comprobante alguno. Las exoneraciones. Son varias las exoneraciones previstas en este impuesto. Primer punto. Las operaciones en moneda extranjera, lo que implique la enajenación de las mismas a través de acciones o cuotas de partes de sociedades que no sean en moneda guaraní. La cesión de crédito. Los bienes de capital que sean producidos o fabricados a nivel nacional, dentro de los beneficios que pueda contemplar la ley 60/90, que es una ley de incentivo a las inversiones o a la producción. Libros y periódicos, ya sean en formato impreso o por medios digitales. Todas revistas catalogadas de interés educativo, cultural o científico. Las notebooks, las computadoras portátiles y cualquier suministro destinado para programas gratuitos a los niños, bienes donados a los funcionarios, asociaciones y demás entidades sin fines de lucros que se dediquen a la educación inicial, preescolar, escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria. Es decir, afecta a todos los niveles de la educación, desde el más bajo hasta el universitario inclusive, siempre y cuando los entes sean reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, o en el caso de las universidades por ley.
así como aquellos bienes donados a las entidades sin fines de lucro, pero que éstas resulten reconocidas por la autoridad competente. Los juegos de suerte o los juegos de azar, regidos por la ley 1016 del año 97 de la CONASAR. Combustibles derivados del petróleo, incluidos los biocombustibles. Transferencias que fueren consecuencia de una organización de empresas, incluyéndose dentro del concepto de reorganización de empresas, las fusiones, absorciones, escisiones o divisiones y transformación de empresas, así como las transferencias hechas en concepto de aporte de bienes muebles o inmuebles para la constitución o el aumento de capital de empresas, o las hechas a consecuencia de la reducción del capital de empresas hasta el límite del monto del aporte realizado en bienes sujeto a consideración. Cuando la donación que va a resultar afectada por la exoneración, o sea, sobre bienes que van a ser donados, el donante previamente debe conseguir una certificación del Ministerio de Educación y Ciencias o del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o la Secretaría Nacional de Deportes, donde se acredite que efectivamente tales bienes van a ver el destino previsto. Únicamente con esa certificación el Ministerio de Hacienda autoriza el no pago del impuesto. La exportación de bienes, al efecto, el contribuyente debe conservar la documentación por lo que dure el periodo de prescripción. Es decir, contribuyente que haya generado la importación está obligado a guardar la documentación durante 5 años posteriores a la operación. Si no se conserva la documentación, se presume que la mercadería no fue exportada y que fue enajenada en el mercado interno, lo cual implica que el supuesto exportador va a tener que tributar el gravamen correspondiente. Hay que tener en cuenta que se exonera a la exportación a fin de evitar la exportación del propio impuesto. Si un producto nacional es exportado con IVA, ese producto está saliendo a competir en el comercio internacional 5 o 10% más caro. De acuerdo a si se le aplica la tasa del 5 o del 10%. Al encarecer el producto, se le está restando competitividad respecto a productos de fabricación extranjera. La exportación es una de las mayores alicientes a cualquier economía. Por eso, el exportador consideró la posibilidad de desgravar a los efectos del IVA esta operación. La operación, no solamente la exportación, sino que en el siguiente numeral también se contempla al flete internacional. Es decir, el bien sale exento y también el flete que lo vaya a transportar del mercado interno al comercio internacional, independientemente de que el mismo sea por medio terrestre, aéreo o marítimos. En nuestro país se utilizan los tres, predomina el fluvial porque es la forma en la que comúnmente sale la soja y la carne de territorio paraguayo. Dentro de los servicios prestados también están exentos los valores públicos y privados y las operaciones con instrumentos financieros. Se contempla también los depósitos
de las entidades bancarias y financieras regidas por la Ley 861 del año 96, así como las cooperativas, mutuales y las entidades financieras públicas. Los prestados por funcionarios permanentes o contratados por embajadas, consulados y organismos internacionales, debidamente acreditados ante el gobierno nacional. Los servicios de enseñanza inicial, preescolar, básica, media, técnica, terciaria, universitaria y la educación superior, cuando éstas sean prestadas por personas o entidades reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencias o por ley. También los servicios de docencia prestados a favor de centros educativos en todos los niveles, siempre y cuando sean también reconocidas por el MEC o por ley. Los servicios de transportes públicos de pasajeros, sean estos urbanos o interurbanos, cuyo itinerario no sea superior a 100 kilómetros. Las importaciones de bienes cuya exoneración se exonera en el presente artículo. Los bienes considerados equipajes introducidos al país por viajeros para los casos de repatriación. Todos los enseres personales que traigan los connacionales repatriados se encuentran exentos de este impuesto. Bienes introducidos por los miembros del cuerpo diplomático y consular o de organismos internacionales acreditados ante el gobierno nacional conforme a las leyes. Los bienes de capital de aplicación directa en el ciclo productivo, industrial o agropecuario realizado por los inversionistas que se encuentren amparados por la Ley 60/90. Las nuevas unidades de ómnibus para transporte público de pasajeros con capacidad mínima de 30 pasajeros sentados que respondan a un plan de renovación de buses fomentado por el propio gobierno nacional, lo que incluye a la primera enajenación en el mercado local que vaya a realizar el importador a favor de la empresa de transporte. Las enajenaciones de bienes y servicios cumplidos por asociaciones, federaciones, fundaciones y demás entidades similares con personería jurídica, entidades religiosas, partidos políticos reconocidos que desarrollen algún tipo de actividad que sean de bien social o de interés público, siempre y cuando estos no tengan como propósito la obtención del lucro o algún tipo de beneficio dinerario, y tampoco haya distribución entre los miembros, lo que en otro impuesto, en el impuesto a la renta, resulta la distribución de dividendos. Bueno, ese fenómeno económico no deben producir estas entidades para resultar exentas. Tampoco están grabadas las cuotas que éstas perciban o las entradas por espectáculos culturales o deportivos que puedan realizar o los servicios religiosos en concepto de donaciones percibidas por parte de sus seguidores. Las exoneraciones previstas en el numeral anterior no van a ser reconocidas cuando el sujeto realice algún tipo de estas actividades, las que habían sido previstas ya dentro del impuesto a la renta, como ser consignación de mercaderías, transporte de bienes o personas, préstamos y financiaciones, vigilancias y similares, restaurantes, hoteles, moteles, agencias de viajes, pompas fúnebres y actividades conexas, lavado, limpieza, teñido de prendas y demás bienes en general, publicidad, construcción, refacción, demolición, arrendamientos y cesión de uso de espacios, carpintería, plomería, electricidad,
servicios de catering, cesión de derechos, de explotación de espectáculos culturales y deportivos, cesión de derechos deportivos, sus atletas profesionales, la enajenación ocasional de bienes inmuebles. La reglamentación va a establecer la situación de cada una de estas actividades. La enajenación e importación realizadas a favor de entidades educativas de enseñanza en todos los niveles, cuando éstas son reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia o por ley, que consistan en equipos de laboratorios, útiles, muebles o algún tipo de equipamiento para el aula, para la biblioteca, salón auditorio, fotocopiadoras, equipos de informática y de telecomunicaciones. Las enajenaciones de bienes y prestación de servicios realizadas por las cooperativas, ya que estas tienen un régimen especial previsto en la Ley 3472 del año 2008, así como las entidades de seguridad social también creadas por ley. Para el caso de la importación de los ómnibus, estos deben ser presentados ante el Ministerio de Educación, ante el Ministerio de Hacienda, la que va a hacer un estudio y un informe individualizando la situación del contribuyente y la liberación a los efectos del IVA. Con ese certificado de liberación, el importador va a poder presentar ante la Dirección Nacional de Aduanas para poder desaduanizar la mercadería sin el pago del impuesto. Si no se cumple con este requisito, entonces el importador es responsable absoluto a los efectos impositivos respecto al IVA. Los contribuyentes que enajenen los bienes o servicios a favor de entidades de beneficencia con la exoneración prevista en el artículo anterior también deben adecuar su actuar conforme al artículo 91 de la presente ley. Con esto termina la unidad.